por ejemplo, un cuero cabelludo muy grasoso, una piel muy grasosa, acné, es muy común. También puede haber aumento del vello corporal en zonas que normalmente no debería estar en la mujer, o sea, que son las zonas señoras que se la androgénicas. pasan quitándose el pelito por acá, eso no es normal. Exacto, o sea, No sea el ideal para hacer su trasplante, pero podemos empezar a trabajar sus enfermedades de base, hacer un tratamiento, engrosar su pelo, mejorar mucho su capacidad donadora. Y entonces ahí podríamos tener una posibilidad de hacer injerto y, claro, mejorar mucho su apariencia física. Que la paciente llega y dice, no, es que el ginecólogo me suspendió anticonceptivos porque no, me hizo la ecografía y no tengo quistes. Y uno ve todos los síntomas que hemos hablado a flor de piel y es un desastre, pues, metabólicamente para ella. Bienvenidos a otro episodio de Bohanini Expert Stable. Hoy estamos en un episodio especial, como saben, estamos en nuestra temporada de especial en alopecia femenina y es un poco diferente a lo que vienen viendo en los demás episodios. Estamos 4 mujeres empoderadas del tema, pues porque se trata de mujeres y además porque queremos darle un trasfondo a un montón de cosas que han venido sucediendo en las redes, en donde muchas vienen hablando sobre el tema. Queremos contarles y pues que salgan de dudas. Entonces les quiero presentar a nuestro panel. Obviamente la doctora Jenny la conocen de cabecera. Claro que sí. Aquí presente con nosotros siempre. Gracias Les por la presento a la doctora Alejandra. Alejandra, cuéntanos quién eres tú para que te conozcan todos y sepan qué parte importante eres del centro dermatológico. Bueno, yo soy médico tricóloga, especialista en restauración y trasplante capilar. Y estoy, junto con la doc Jenny, encargadas del departamento de microinjerto capilar. Hacemos toda la parte quirúrgica y el manejo de los pacientes que necesitan este tipo de intervención. Ellas son las artesanas de la clínica. Y la doctora Ariana, bienvenida también acá. Cuéntanos, preséntate porque no te han visto en nuestros episodios, entonces chévere que te conozcan de una vez. Bueno, muchas gracias. De verdad encantada de estar aquí. Mi nombre es Ariana Sierra, soy endocrinóloga y actualmente estoy manejando el programa de metabolismo de la clínica de Dr. Giovanni Bohanini. Bienvenidas. Gracias. Jenny, qué rico verla. Gracias. Eso le digo, doctora. Qué bueno, yo creo que este tema, que es, pues yo creo que uno de los que más tenemos que manejar nosotras en la clínica, pero además que nos compete a todas como Así es. mujeres. Así es, así es. Bueno, pongámonos entonces en materia, entremos en el tema. La idea es pues que sepan todos que realmente la alopecia de mujeres es muy frecuente, es demasiado frecuente, no tanto como en los hombres, pero creo que en nosotros tiene una connotación muchísimo más importante. Entonces, pues hablemos un poquito de qué tantos pacientes ves tú, por ejemplo, en tu consulta diaria, no sé, de 20 pacientes que ves, ¿cuántos son hombres y cuántos pueden ser mujeres en temas de alopecia? Posiblemente las cifras se van como emparejando. De 10 pacientes, 4 son mujeres, con la diferencia en lo que acabas de decir, que las mujeres, pues obviamente vamos a tener como un impacto mayor, tal vez en nuestra autoestima emocional. Entonces, yo creo que la importancia y la relevancia ahí de los manejos para las mujeres, pero además porque cada vez saben más que hay tratamientos, entonces consultan más. Y pues obviamente para eso están las doctoras aquí, para ayudarnos con todas las alternativas que tenemos para el manejo de la alopecia en la mujer. Total, a mí me parece súper importante explicarles que, digamos que no es lo mismo una calvicie masculina o una calvicie femenina, a pesar de que ambas son de origen genético y ambas, pues sabemos que si hay en la familia calvicie, pues seguramente lo vamos a heredar, pero realmente, clínicamente y metabólicamente son cosas diferentes, ¿no? Entonces, no Por sé si supuesto. explicamos un poquito de esa parte Yo médica. creo que hay factores que a las mujeres nos van a ayudar a los tratamientos, pero que también nos lo pueden empeorar a diferencia de los hombres. Yo creo que la doctora Ariana es la encargada aquí de ayudarnos con eso, de despejar estas dudas y explicarles pues a todas las pacientes en qué va a cambiar el manejo, qué otras cosas tenemos que estudiar al respecto. Bueno, sí, alopecia femenina es un tema súper interesante porque no solamente compete a las dermatólogas, sino que tiene un fondo endocrino muy grande. Entonces también son pacientes mías, son pacientes Así es. compartidas. Y vale la pena mucho pasar por estas evaluaciones, estas valoraciones
que seguramente vamos a ahorita a tratar muy profundamente, porque se pueden tratar, o sea, potencialmente son tratables. Hay unas que definitivamente no son del todo curables porque son condiciones que son muy inherentes a la genética, a los estilos de vida, al peso corporal, bueno, a una serie de situaciones, pero que creo que definitivamente si se intervienen, podemos ver una mejoría incluso y una mejor respuesta de los tratamientos que ustedes van a hacer. Si podemos controlar la causa, también vamos a permitir que cualquier intervención dermatológica funcione. Correcto. Yo creo que en general nosotros, mujer que llega a consulta por pérdida de cabello, generalmente la estudiamos. Sí. O sea, empezamos obviamente tratamiento, pues porque hay que comenzar rápido, porque pues en las mujeres es más dramático, pero siempre las estudiamos. Y cuando mandamos este perfil metabólico, por decirlo de alguna manera, si encontramos alguna alteración, es lo que dice la doctora Ariana, siempre debemos remitirla al endocrinólogo o en algunos casos inclusive al ginecólogo para evaluar y que tenga una mejor respuesta. Sí, de acuerdo. Bueno, primero pongámonos como un poquito en contexto qué puede ir detrás, Por favor. metabólicamente hablando, de una alteración que potencialmente se pueda relacionar con el tema de la alopecia femenina. Recordemos que tiene un componente de hiperandrogenismo. Esto, para ponerlo en un término muy sencillo, es una alteración, una elevación de los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Pero hay una cosa súper interesante, y es que a veces las hormonas masculinas están normales, o sea, las concentraciones pueden estar normales. De hecho, en gran parte de En los la casos. mayoría de los casos es así. Realmente nosotros cuando hacemos exámenes iniciales es normal, es normal. Lo que pasa es que hay más una sensibilidad a estos andrógenos. De acuerdo. Sí. Aunque antes de que nos respondas, no sé, de Sí. pronto para que dejemos clara esa parte, lo que sí hemos visto es que si existe alguna alteración, los tratamientos, así sean los mejores, no nos van a dar El resultado que resultado queremos. que esperamos. De acuerdo. Sí, ahí, ¿qué pasa? Como ustedes como lo acaba de mencionar la doctora Valeria en este momento, puede que los niveles sean completamente normales, como puede pasar en una población importante, pero si hay una alteración real de los niveles de andrógenos, o sea, si se acompaña de una alteración de los laboratorios, generalmente sí hay un problema muy de fondo, muy hormonal de fondo, y generalmente con un comportamiento persistente, severo, que sí puede afectar definitivamente la respuesta a los tratamientos. Entonces, que va a requerir no solamente la intervención, digamos, todos los tratamientos que se hacen dermatológicamente hablando, sino ya ir como al fondo de la situación o del problema. Y la otra cosa interesante es que es decir, puedo tener unos niveles normales de las hormonas masculinas, pero mi piel, mis folículos pueden expresar una mayor cantidad de receptores de estas hormonas masculinas y unas sustancias o unas enzimas que se van a encargar de transformar la testosterona a una forma mucho más activa, y esto definitivamente contribuir a la caída del cabello. Bueno, y una pregunta, en estas mujeres que estamos evaluando en este momento, que pueden tener o no esta alteración, ¿hay algún otro cambio o rasgo físico que nos llegue a hacer sospechar? ¿Algún síntoma especial que no sea solo la caída de cabello, algo más como para que digan, hombre, necesito consultar, no solo por el pelo? Definitivamente sí. Lo que vemos que es cuando hay una alteración de fondo de los andrógenos o un hiperandrogenismo que venga ya sea del ovario, como lo vamos a hablar ahorita, o de las glándulas suprarrenales, que son otra fuente importante de hormonas masculinas, la mujer puede tener otros síntomas, otros signos que nos pueden alarmar. Por ejemplo, un cuero cabelludo muy grasoso, una piel muy grasosa, acné, que es muy común. También puede haber aumento del vello corporal en zonas que normalmente no debería estar en la mujer, o sea, O que sea, son las zonas señoras que se la androgénicas. pasan quitándose el pelito por acá, eso no es normal. Exacto, o sea, por ejemplo, ¿cuáles zonas definitivamente no? El mentón, el labio, la parte superior del labio, esta parte lateral de la cara, la parte anterior del tórax, en el abdomen, la espalda, la parte lateral de los brazos. Definitivamente esas zonas, pues no se consideran que normalmente una mujer deba tener vellos Que se vean, que se que se noten. vean, que generalmente son muy gruesitos, ¿no? Ujú. O sea, que no son como los típicos vellitos con los que nacemos o que son parte natural de nuestro cuerpo, sino que son pelitos muy gruesos y muy oscuros. Bueno, también es importante hacer de pronto una anotación ahí,
porque resulta que con los tratamientos que damos suele salir vello facial. En general, En general el efecto aumenta. está en todo, ¿no? Entonces, pues para que el paciente no se vaya a asustar cuando empecemos pues, a dar el tratamiento, que en ese momento sí es normal. Perfecto, Ok. perfecto. O sea, cuando estamos haciendo nuestros tratamientos iniciales, hay un grado alto de pacientes que van a adquirir un poquito más de vello corporal y que va a ser más Ujú. notorio. Sin embargo, si antes del tratamiento tenías pelitos donde no debían estar normalmente, es un signo de tengo que consultar, ¿correcto? Sí, hay otra característica física que me parece importante resaltar y son algunos cambios físicos, por ejemplo, como el aumento de la grasa a nivel abdominal. Y eso Sí. es importante porque naturalmente, bueno, obviamente que eso depende mucho de la genética, pero naturalmente las mujeres no acumulamos tanta grasa en esa región y tener más acúmulo de lo habitual nos puede indicar que de base también puede haber otras condiciones, otras alteraciones hormonales que pueden estar ligadas con un comportamiento alterado de los ovarios, por ejemplo, y pues ese cambio físico también hay que tenerlo muy presente. Ok. En particular, nosotros, te llega una paciente y ¿qué exámenes le pides tú? Yo usualmente les pido como hemograma, TSH, les pido ferritina, niveles de vitamina D. Pero sí sería bueno que nos dijeras más o menos qué condiciones están relacionadas directamente pues con la respuesta a los tratamientos de la alopecia y directamente con la alopecia. Bueno, tal cual lo que tú pides, o sea, me parece que está muy bien enfocado. Se podría ampliar un poquito más, por ejemplo, evaluando las glándulas suprarrenales con un examen que se llama 17-hidroxiprogesterona, porque si bien la mayoría de las hormonas masculinas en la mujer vienen del ovario, y digamos que el principal factor relacionado es el síndrome de ovario poliquístico, Ujú. pero también las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están encima del riñón, por eso se llaman suprarrenales, ellas también producen algunas hormonas masculinas y hay algunas alteraciones muy puntuales de ella, como la hiperplasia adrenal congénita, que eso es una condición muy genética, puede alterar ese examen de laboratorio y como un diagnóstico diferencial, es decir, para saber si es uno u otro, vale la pena también pedirlo. Generalmente también pedimos prolactina si hay una alteración importante del ciclo menstrual, sobre todo si las mujeres no están menstruando adecuadamente, si son ciclos muy largos o si hay ciclos, o sea, ausencias de ciclos que se llaman amenorreas, también se puede evaluar esta hormona que también está muy relacionada con las alteraciones. Pero va a ser necesario a todas las pacientes No. pedirles esto. No, definitivamente no. Ahí tocaría individualizar el caso y con base en lo que encontremos en su examen físico, en su historia clínica, básicamente con lo que nos refiere a la paciente, ahí lo pedimos. O sea, realmente no, pues no vale la pena como hacer como una lista, digamos, general, sino que debe ser algo individualizado. Perfecto. Entonces, en general, nuestros exámenes de base están bien, estamos De acuerdo. organizados. Queremos ver metabólicamente cómo está funcionando esto y si tenemos alguna alteración, pues claramente se van donde nuestra querida doctora Ariana para que ella se encargue de regularlos y organizarlos pues en esta zona. Pero si encontramos algo de más o no responden a tratamientos, seguramente todavía no nos vamos a ir a meter a implantes, sino que deberíamos investigar un poco más a fondo con otros exámenes. Sí, ampliando un poquito más los exámenes, cabe destacar que muchas de las condiciones metabólicas en relación a la producción de hormonas masculinas, como el síndrome de ovario poliquístico, pueden tener de base una alteración de una hormona que es la insulina, que es una hormona que viene del páncreas, y muchas veces hay resistencia a la insulina, que es una condición en la cual esta hormona no actúa bien a nivel de los receptores de las células. Y también vale la pena evaluar el nivel de azúcar, el nivel de insulina, el nivel de colesterol. Bueno, hay una serie de exámenes que también son importantes incluir también de manera individualizada. A mí me parece importante también que les mencionemos que no solo es la parte de pelo, la parte física, sino esa parte reproductiva, porque es que si desde chiquitas empiezan con estas alteraciones y estos cambios físicos, pues en un futuro seguramente es una mujer que no va a tener como mucha facilidad para el embarazo, por ejemplo. Sí, totalmente. Generalmente uno lo ve más desde el punto de vista como de la cosmética o la estética, pero realmente tiene un fondo muy, muy especial. Porque la mayoría de las veces, hablando como de la principal causa, que son esos síndromes de ovario poliquístico, puede haber una alteración importante de la ovulación, o sea que hay una ovulación, digamos, alterada o inadecuada.
y definitivamente esto puede afectar la fertilidad a largo plazo. Pues obviamente que si, digamos, tiene tratamiento, o sea, tampoco la idea es dar un mensaje que sea desalentador, pero si no hay una buena ovulación, pues va a costar mucho más trabajo lograr una gestación. Entonces yo creo que merece la pena también tratarlo y tener en cuenta eso, ¿no? Ok. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí en consulta muchas veces me dicen como, no, es que no quiero tomar anticonceptivos, pues cuando generalmente uno encuentra estas alteraciones o definitivamente evidencia que tiene un ovario poliquístico y hay muchos mitos alrededor de los anticonceptivos. No sé si a ti te pasa que las Por pacientes... supuesto. De hecho, es pues bastante frecuente que las pacientes opten por otros manejos que no sean con anticonceptivos. En especial como quienes llevan ya con anticonceptivo mucho tiempo, entonces tienen muchos temores por el uso tan prolongado pues de estos medicamentos. Pero también me pasa, y quisiera que nos ayudaras pues de pronto con las dos preguntas, porque pues van a estar muy relacionadas, que a pesar de que esté controlado el ovario poliquístico, o sea, que en la ecografía no muestre que ya hay quistes, el paciente sigue como con la misma sintomatología o con la escasa respuesta a los tratamientos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, para responder la primera pregunta, bueno, los anticonceptivos, digamos que en el abordaje del síndrome de ovario poliquístico, ¿qué papel juegan los anticonceptivos? O sea, ¿por qué son importantes? Son básicamente para regular los ciclos y también porque tienen un efecto antiandrogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que también bloquean ese exceso de hormonas que vienen, digamos, de más de ese ovario que está trabajando mal. Sí, de hecho, para mí es bastante frecuente que los pacientes por el uso prolongado de los anticonceptivos quieran manejos con otros medicamentos. De hecho, Alejandra, pues tú sabes que para nosotros uno de los manejos, pues no solamente es el médico que damos como dermatólogas, sino nosotras en la parte quirúrgica que cada vez pues estamos viendo más pacientes que les podemos hacer microinjerto y que obviamente tratamos de que tengan pues todos estos paraclínicos donde veamos que los pacientes pues están bien y aptos para hacerlo. De lo que hacemos usualmente, ¿qué es lo que tú miras en el examen físico para decir esta paciente se le puede hacer microinjerto o no? Bueno, creería que lo más importante, como se trata de un trasplante, nos condiciona a que necesitemos capacidad donadora de esta zona de la cabeza, la parte occipital. Entonces, es un reto bastante grande con nuestras pacientes mujeres, a diferencia de los hombres, porque la mayoría tienen ese tipo de alopecia muy difusa, en donde nuestra zona donadora es muy limitada. Entonces, necesitamos unas pacientes que tengan, sí, sus unidades foliculares de la parte occipital un poco abundantes. Entonces, puede ser que alguna paciente nos llegue todavía que no ha tenido el manejo adecuado, entonces en ese momento tal vez no sea el ideal para hacer su trasplante, pero podemos empezar a trabajar sus enfermedades de base, hacer un tratamiento, engrosar su pelo, mejorar mucho su capacidad donadora. Y entonces ahí podríamos tener una posibilidad de hacer injerto y, claro, mejorar mucho su apariencia física. Pero además nos pasa, Aleja, estarás, pues no sé si estés de acuerdo conmigo, en que muchas veces, incluso cuando en la ecografía vemos que ya no tienen quistes, siguen teniendo una respuesta muy limitada al manejo médico Y también síntomas, y también Ujú. síntomas. pues muy silentes, pero los tienen. Exacto. No sé por qué pase esto, si es por tiempo en los tratamientos, si se requiere un tiempo más prolongado en darlos, o por qué pasa pues esta situación. Bueno, mira, esa pregunta es súper interesante porque resulta que hablando de particularmente de síndrome de ovario poliquístico, eh, pues les cuento que no necesariamente tenemos que tener presencia de quistes en la ecografía para hablar de síndrome de ovario poliquístico. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, realmente como síndrome es un grupo digamos, de criterios o de puntos que suman para decir, esta paciente realmente tiene esta condición. Entonces, el hecho que yo no tenga ecográficamente los quistes no quiere decir que mis hormonas y mis laboratorios se estén portando bien y pues, por tanto, mi parte sintomática. Entonces, ¿y por qué les digo eso? Porque de pronto hacemos una ecografía
y resulta que la ecografía sale normal, no hay quistes, pero si nos ponemos a ver, la paciente tiene alteraciones del ciclo, tiene todos esos síntomas que hablábamos inicialmente como el acné, el exceso de grasa, pues obviamente la caída del cabello, que es el tema que estamos tratando, y además si vemos los laboratorios siguen alterados. Entonces, realmente, pues el mensaje que les quiero compartir es que el hecho que ecográficamente no esté no quiere decir que la condición esté bien controlada. Yo creo que eso es súper clave, porque nos ha pasado en consulta, a mí me ha pasado, estoy segura que a ti también, que la paciente llega y dice, no, es que el ginecólogo me suspendió anticonceptivos porque no, me hizo la ecografía y no tengo quistes. Y uno ve o sea, todos los síntomas que hemos hablado a flor de piel y es un desastre, pues, metabólicamente para ella. Y de acuerdo, y para nosotras también como que nos pone ahí un poco en el limbo porque no sabemos entonces en qué momento decidir hacer microinjerto o esperar un poco más con el tratamiento, o sea, hasta qué punto, cuál es el tiempo adecuado de dar el manejo antes de pensar en hacer un microinjerto. Generalmente, en todos estos manejos farmacológicos se espera que por lo menos 6 meses, que es un tiempo pues relativo, ¿no? Porque no todas las personas van a necesitar el mismo tiempo, pero a veces se necesitan periodos de hasta 6 meses para que realmente, digamos que todas esas hormonas se equilibren y pueda haber una mejor respuesta. Inclusive va a tener mejor respuesta a nivel quirúrgico, ¿no? Sí, totalmente. Claro, una paciente que esté ya estable, pues va a tener un resultado mucho mejor en el procedimiento y en el posoperatorio también. Bueno, y una pregunta, ¿y la tiroides? Bueno, ya te hablo de la tiroides, pero antes de eso quiero comentar dos cositas para cerrar el tema de ovarios poliquísticos, y es que a veces le apuntamos mucho al tema de los anticonceptivos orales, ¿sí? Porque obviamente los anticonceptivos hacen un manejo muy sintomático porque regulan los ciclos, tienen el efecto de bloqueo de las hormonas masculinas, pero definitivamente si no hacemos un cambio desde el metabolismo, porque el ovario poliquístico tiene un fondo metabólico Ujú. que en la mayoría de las pacientes, pero no en todas, o sea, hay que aclarar que no todas las pacientes tienen resistencia a la insulina, es necesario hacer modificaciones del estilo de vida, porque si no, definitivamente no vamos a lograr tampoco el efecto. Es decir, si no controlamos el peso, si no hacemos actividad física regular, porque la actividad física también hace que mis receptores en el pelo se porten mejor, y si no mejoramos el tema del comportamiento de lo que consumimos, definitivamente tampoco vamos a encontrar la misma O sea, respuesta fundamental hacer un tratamiento global, integral. integral. Por De supuesto. acuerdo. Bueno, Bueno, ahora ¿y sí, mi tiroides? hablando de la tiroides, sí, es que la tiroides definitivamente es apasionante porque es que esa hormona va a influir en todos los órganos de nuestro cuerpo. O sea, no hay un pedacito de nuestro cuerpo en el cual esa hormona no trabaje. Yo digo que esa es como la pila del cuerpo. Total, exacto. Yo le digo a Una los batería. pacientes, sí, yo siempre le digo a los pacientes, eso es como cuando usted coge su celular y ya está como al 10%. Entonces toca conectarlo y volverlo a enchufar para recargarse. Así tal cual funcionan las hormonas tiroideas, o sea, son la fuente de energía principal, y tanto la falta como el exceso van a afectar el pelo. Porque acá lo interesante no solamente es el hipotiroidismo, o sea, porque desde las formas más leves de hipotiroidismo que se llaman subclínicos, a veces afectan el cabello y hace que el cabello se caiga, y también ya los hipotiroidismos pues avanzados o más francos, pero el hiper también. Es decir, ese exceso, que Sí, sí, sí. ese tema también siempre lo dejamos un poquito olvidado, pero el exceso de hormonas tiroideas sí o sí también puede afectar pues el desarrollo del pelo, el ciclo del pelo. Y una paciente que tienes en tratamiento, que lleva 3 años contigo, súper estable, el pelo, todo súper chévere, alguien anda entrando por ahí. Me imagino que es un perro mío. Si de un momento a otro empieza con este retroceso, ¿tú le buscarías nuevamente en los exámenes metabólicos algo? Por supuesto. O sea, yo creo que lo que hacemos periódicamente, tratar de, pues si ya tiene una condición previa, pues mirar con los controles con el endocrino que sí esté esa condición controlada. Y si no, pues como uno en cualquier momento puede llegar a presentar cualquiera de estas condiciones, Así es. sí es importante hacerles estudios periódicos para asegurarnos pues que esto realmente está todo controlado. Y en las mujeres en general lo que encontramos es la Claro. sorpresa de la tiroides. Sí, total, total. Obviamente hay muchas causas de fluvios que son como caídas que pueden ser momentáneas, pero hay pacientes que persisten con esa caída, que aunque estamos haciendo todo de forma correcta,
vuelve y pasa que la respuesta como que no es tan buena. Y sobre todo nos llegan mucho a nosotras, ¿no? Que entonces es el paciente que no está respondiendo demasiado bien y entonces opta por preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no me operan? Claro, claro, Pero claro, ahí la hay que solución. tener cuidado porque en ese momento posiblemente la solución no sea operar. Primero hay que tener control de la caída para poder que sea un procedimiento exitoso. No sé tú qué pienses. Sí, claro. Sí, tenemos que darle un tiempo a ese paciente para estudiarlo por lo mismo, porque puede ser un efluvio o algo, o todavía un tratamiento muy temprano. Entonces, sí, es lo que hacemos, un estudio muy amplio con tiempo, con paciencia, para que a la paciente le vaya súper bien. Y obviamente pues educándolas y que entiendan, porque si no la impaciencia les puede y encontrarán el que les ponga los pelos Sí, claro, y sí. será un desastre, seguramente. Bueno, y la vitamina D, ¿qué pasa con la famosa vitamina D? Porque generalmente pedimos vitamina D, ¿qué vemos? Sí, siempre. Porque además hemos visto que siempre que hay bajos niveles de vitamina D, el tratamiento también, pues su respuesta es muy regular. No, definitivamente la deficiencia de vitamina D es un tema que nos está afectando a más del 50% de la población en el mundo. O sea, casi todos de una u otra manera tenemos riesgo de deficiencia y sí afecta todo el ciclo del crecimiento del pelo. eh, y hay que suplementarlo, es decir, sí hay una relación directa y eso está demostradísimo, que las deficiencias están relacionadas con caída del cabello o con incluso una pobre respuesta a los manejos. Por ejemplo, una paciente que tenga una alopecia androgénica y que además tenga una deficiencia de vitamina D y que además tenga hipotiroidismo no controlado, pues imposible que por más bueno el tratamiento dermatológico que sea, pues no va a haber respuesta. Entonces Pelo toca no le va a salir. exacto, controlar todo. Y hablando de microinjerto, en tu experiencia, María Alejandra, no sé qué pienses que cuál es como la condición que pues más frecuentemente se asocia a que no tengamos un buen éxito en el manejo quirúrgico. Bueno, pues yo creo que en las pacientes que definitivamente tengan muy mala zona donadora, no se puede hacer el procedimiento. En esa alopecia que el pelo que está totalmente comprometida, pues no. Y es las mujeres que son más común en la consulta, que ya están optando por injerto. Entonces, quería Casos que muy avanzados. sí, 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 Pero que usualmente también tienen enfermedades endocrinológicas asociadas. sí. Yo creería que con mayor frecuencia la tiroides, hipotiroidismo. Esa tiroides es terrible. Bueno, entonces, resumamos. Ok. Mujeres, tratamiento hay, Sí. porque tenemos múltiples tratamientos, tenemos muchas opciones. Cuéntanos un poquito así resumido, chiquitico, ¿qué haces tú de tratamiento para las mujeres? Para las mujeres tenemos anticonceptivos, tenemos medicamentos para bloquear receptores de testosterona, tipo espironolactona, por ejemplo, tenemos el minoxidil, en algunos casos muy específicos, incluso finasteride y dutasteride para bloquear de una vez el receptor. Tenemos lociones, tenemos mesoterapias, tenemos plasma, tenemos además la opción quirúrgica. Incluso yo podría decir que tenemos más opciones que en los hombres. Bueno, entonces, como para concluir y para ir cerrando todo el tema, ¿qué haces tú con tus pacientes mujeres? O sea, ¿qué tratamiento hay? Porque la idea es que tengan esto es esperanzador, no nos vamos a quedar calvas, tratamiento sí hay. ¿Qué haces tú? De hecho, para las mujeres posiblemente tengamos más manejos, más opciones de manejo que para los hombres. Tenemos anticonceptivos, tenemos medicamentos como la espironolactona para bloquear receptores de testosterona. Tenemos medicamentos que por seguridad no le damos mucho a los hombres, tipo finasteride o dutasteride, pues en algún momento también podrían ser opciones para las mujeres. Tenemos todo lo tópico, tenemos mesoterapias, tenemos plasma, además que obviamente lo quirúrgico, que aunque no es para todas, es una muy buena opción. Y si a esto le sumamos que hacemos un muy buen estudio de la parte metabólica para buscar que de base no tengan algo, tendríamos muy buenos resultados. Por Entonces, supuesto. no sé si quieran dar algún mensaje importante para que todas las pacientes que están afuera, viendo cómo se les cae el pelo, como cada vez la colita que se hacen da más vueltas y cada vez tienen menos pelo y piensan que no hay solución, algo chévere que, hombre, se puede.
Doctora Alejandra, usted dirá sobre los resultados de su microinjerto. No, nuestros resultados son muy lindos. Son espectaculares. Claro. Muy lindos me parece que quedaron bajitos, son espectaculares. Sí, realmente. Sí, la verdad sí, y esto el injerto ha avanzado muchísimo, es una ciencia que ya tiene mucha tecnología y cada vez salen cosas nuevas. Entonces, los resultados van de la mano de ese progreso y es devolverle, yo también soy mujer y a todas nos importa el pelo y cómo nos sentimos cuando tenemos un pelo abundante, vernos bonitas, todas queremos vernos así. Entonces, poderles devolver a estas pacientes esa seguridad, recuperar su autoestima, es muy gratificante y se puede. Entonces, con la ayuda de la doctora, en general el equipo, hacerle un buen análisis y prepararla, ahí ya podríamos llevarla a la sala de procedimiento para hacer nuestra magia. Maravilloso. y claro, los dos tratamientos pueden dar resultados mucho mejores que individuales. Claro, que no es solo para los hombres, que las mujeres tenemos también la oportunidad de recuperar. Bueno, ¿le quieres hacer un brindis? Salud. Salud. ¿Se puede? Sí se puede. Creo que va a ser... Salud para todas las mujeres que se están quedando calvas y que no han ido donde nosotros las esperamos allá, porque realmente se puede. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos y concluimos. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y sentarse en esta mesa, aprender del tema y realmente ver que no tenemos por qué quedarnos calvas, niñas. O sea, por favor, consulten a tiempo.